Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Criterios. Estamos en el canal 8, en Agape TV, canal 8. Esta producción es de Mix de Medios, la retransmisión en radio, la RR, siempre tu radio, radio en línea. Soy Francisco Gómez, qué bueno acompañarles esta noche, esperando que usted nos acompañe, nos dé su guía, sus comentarios, como siempre en las redes sociales. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe Carlos Araujo. Él es analista político, sabe muy bien de números, sabe de encuestas, tiene un bagaje bastante amplio para ser una voz autorizada y poder dar su opinión sobre la coyuntura nacional. Carlos Araujo, buenas noches, qué bueno que esté con nosotros. Hola, buenas noches Francisco, un gusto y a la orden. Bueno, qué agradable, para nosotros es un gusto también que usted se encuentre con nosotros. Es innegable hablar de la coyuntura político-partidaria porque vienen las elecciones internas de los partidos de oposición, Vamos, Arena y el FMLN. Quisiera comenzar con Vamos. Percepción, hay problemas entre los que siguen a Claudio Ortiz y también la parte más de dirigencia dentro del partido Vamos, con comunicados. No sabemos cuánto es realmente el conglomerado de afiliados al partido Vamos que realmente están en este problema, porque Vamos goza mucha simpatía no afiliada, sino que es el pueblo en general. ¿Cómo va el partido Vamos? Mira, yo de entrada te digo, en términos generales, para mí esto de las internas de los partidos es una pantomima. Al final las internas lo que tratan de buscar es de que las cúpulas partidarias no tengan el control del dedazo a la hora de designación de candidatos, de que no se deban los funcionarios electos a las cúpulas partidarias como tal, sino que logren crear liderazgos propios al interior de sus partidos y que eso es lo que los impulse a poder llegar con reglas claras para todos, porque las primarias son elecciones dentro de cada uno de los partidos políticos. Así, lo que uno ve realmente por todos los reclamos, los comentarios, las formas de administrar las cosas, es que esos principios no se cumplen. Entonces al final terminan arreglos, chanchullos, acuerdos bajo la mesa o de cúpula. En un partido tan pequeño. En todos, o sea, sí, bueno, un partido con una militancia, porque estamos hablando de militancia, afiliado, pequeñísima, porque es pequeña, o sea, solo en San Salvador, los datos que vimos, creo que eran 102 votos para un candidato en el departamento de San Salvador, eso te dice cuánto es su base, o sea, es muy poca. Pero eso es porque no hay reglas claras para todo el mundo en función de cómo administrar el tema de las primarias. Pero el hecho de que estén en un conflicto, en un grupo tan pequeño, te denota eso, te denota al final que las reglas del juego no son claras, ¿verdad? Y que pueden ser manipulables al interior de los partidos, ¿verdad? Eso pasa en todos, porque si ves en Nuevas Ideas de repente apareció una alcaldesa por allá en Occidente diciendo que le habían ordenado al partido que no se inscribiera. O sea, es orden de no participes. O sea, eso no, las primarias no son para eso. La democracia interna no es esa. ¿Verdad? Entonces se terminan imponiendo. Si ves en diputados en Nuevas Ideas, no sé si eran como 6 o 7 departamentos que eran con planilla única. Y los otros habían uno. Los otros habían 1 o 2 más en el resto de departamentos, pero cuando tú ves las listas era sin trascendencia, eran listas únicas al final de cuentas. Y de repente aparecen que se mueven unos para allá, otros para allá. ¿Por qué? Porque la cúpula da órdenes. Entonces, ¿dónde está la democracia interna? Eso es a lo que yo me refiero. Al final de cuentas, creo que habrá que trabajar más adelante en esos procesos para poder hacer de verdad una democracia interna real y administrable, para que los afiliados puedan de alguna forma lograr que sus derechos se respeten y que lleguen a aquella gente que considere en base a principios y en base a reglas, más preparadas para poder llegar a un puesto público, a una función pública. Así que eso es lo que creo en general de las primarias de los partidos, no creo que sea nada relevante.
¿Cómo está pidiendo parte de su militancia según un comunicado que se lanza el domingo, donde mencionan de que hasta piden que se deponga el puesto, la dirigencia? Por eso, son los conflictos. Claudio Ortiz viene y prácticamente está diciendo lo mismo, muy pocas respuestas de parte de su secretaria general o en conjunto de la dirigencia del partido. Pero eso es lo que te denota es eso, o sea, que un grupo tan pequeño, ¿verdad?, tenga conflictos de ese tipo. ¿Y por qué? O sea, porque yo lo que he podido ver de ese caso que tú me estás diciendo es que hay una dirigencia que termina su mandato en septiembre. Correcto. Y entonces, ¿cuál es la gana de estar pidiendo que se hagan elecciones previas? Si hace septiembre y estamos en julio. Sí, pero estamos en julio. Entonces, ¿por qué no te esperas a que se cumplan los plazos de ley? Y si ahí no hacen las elecciones, reclama. No, eso te denota conflictos internos. Conflictos que hay un grupo que no le gusta los resultados de cómo se han administrado las cosas. Así es fácil. Entonces, al final de cuentas, y no ese grupo también estuvo de acuerdo en que esa dirigencia fuera la dirigencia con la militancia, en que la CEN fuera la CEN, porque si no, no hubieran estado nunca nombrados esos grupos. Lo que pasa es que hoy hay un conflicto. La razón del conflicto no la sabemos, pero da un mal mensaje. Definitivamente hay un mal mensaje al elevar por algo intrascendental para mí, elevar a un conflicto en un grupo tan pequeño ante la población. O sea, si no te podés poner de acuerdo ni entre un grupito tan pequeño de personas, ¿así querés venderme que vas a administrar el país? ¿O vas a ser funcionario público? Ese es el mensaje. O sea, para mí es un grave error lo que están cometiendo al elevar un tema intrascendental, porque ni siquiera es de fondo. Sacarlo. Sí, no, o sea, lo que te estoy diciendo, que pido que se hagan las elecciones, y no en septiembre tienen que ser. ¿Dónde está el conflicto, vos? ¿Dónde está la ilegalidad? O decirnos la verdad, decirnos qué pasa, porque no nos están diciendo qué pasa. Ninguna de las dos partes. No, yo no estoy viendo ninguna de las dos partes, yo solo vi reclamos, pero no dicen qué pasa, no dicen el por qué, no dicen la razón. Porque si a mí alguien me dice, mira, ese partido está siendo corrupto en su gestión interna para la definición de candidatura, pero y me quedo ahí adentro, soy parte de la corrupción. Ese es el gran problema. O sea, demuestran incoherencias, demuestran no saber administrar el conflicto, y son grupitos pequeños. O sea, lamentablemente van por esa ruta, por ese camino, pero ya la población también nos está diciendo que entiende esto que te estoy diciendo. La gente lo ve. Cuando tú medís la simpatía partidaria, ninguno de los partidos de oposición logra tener una simpatía significativa. Entonces la gente que te dice, no creo en ninguno. Correcto. ¿Por qué? Por esos mensajes, porque solo ven por sus propios intereses. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Está Carlos Araujo. El Partido de Arena es el que continúa en el análisis político partidario que estamos haciendo de las primarias previas a conocer ya en firme quiénes van a ser los candidatos en cualquier puesto. Hacemos una pausa, regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Estamos en las redes sociales de Mix de Medio, del Canal 8 y por supuesto también en Radio La RR. Puede dejar sus preguntas, sus comentarios, sus observaciones para nuestro invitado Carlos Araujo y qué opina también de lo que está sucediendo al interior de estos partidos y también de lo que nos comenta nuestro invitado. Carlos, causó ruido el que el 19 de julio no se celebraran
las elecciones del Partido Arena tal cual se había presentado o se había propuesto a toda la militancia del Partido Arena. Esto ha traído comentarios de que van a tener un candidato presidencial, de que probablemente no tienen la planilla o se está armando algo. Pero esos son comentarios al final, porque versiones oficiales no sé si las hay. Mira, o sea, yo no te puedo dar fe de nada de lo que sucede. Yo no estoy en Arena, no tengo ni relación con la dirigencia de Arena, ni militancia en Arena. Pero sí conozco a mucha gente al interior del partido y he podido conversar con ellos. Arena creo que es segunda vez que mueve su fecha, no era la primera. Esta última vez me parece más bien que lograron entender que estaban convocando a elecciones internas el día de la final del Mundial. O sea, creo que nadie les iba a llegar, pues, o sea, de por sí, vea. Razones obvias, ¿no? Obvio, vea, o sea, creo que todo el mundo pudimos ver el día de ayer. Estábamos convocados alrededor de un televisor, muchos en familia, para poder disfrutar de la final del Mundial. Entonces era un poco tonto querer hacer una elección interna de un partido político en esa fecha. Creo que es lo que los ha motivado principalmente a entender que no podían chocar en ambas fechas. Pero lo que te decía es que a mí me parece extraño porque es segunda vez que la mueven, pero también... ¿Desorganización? Sí, porque, o sea, como una dirigencia no se va a dar cuenta de que el día 19, domingo, es la final del Mundial, si todo el mundo en El Salvador lo sabe, pues, en el mundo entero, no solo en El Salvador. Entonces creo que es un poco arrebatado poner ese tipo de fechas. Pero por otro lado también me llama mucho la atención porque los procesos al interior de los partidos políticos te establecen procedimientos de, yo quiero participar en una interna para un cargo de diputado. Agarramos los diputados. Entonces hay un periodo para inscribirse, yo me quiero postular dentro de mi partido para competir. Entonces me inscribo, presento documentación, hay un procedimiento para poder pasar ese filtro, ¿verdad? Y que después me comuniquen que he pasado esa evaluación y que puedo ser un candidato, ¿verdad? Y después me tienen que comunicar cómo va a ser la elección, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? Pues que si es por internet, si es presencial, ese tipo de cosas. Y también me tienen que decir en qué casilla voy, ¿verdad? Dentro de la elección, para poder de alguna manera comunicárselo a las bases del partido político. Resulta que en Arena yo he estado viendo que hasta por lo menos una semana, ¿verdad? Porque el otro domingo entiendo es la elección. Correcto. Hace 2-3 días han empezado algunos candidatos a conocer las posiciones en las que van. O sea, que ni siquiera han terminado, eso es lo que me dice, que no han terminado ni siquiera de definir quiénes son los candidatos que van a competir ni en qué posición dentro de una papeleta van. No les han comunicado todavía cómo va a ser la elección, cuáles van a ser los centros de votación, cuál es el procedimiento para poder fiscalizar. No se ha comunicado. Entonces, eso te dice o que de verdad no saben, ¿verdad? O están queriendo armar a su antojo las dirigencias, las planillas, ¿verdad? Y que va en contra de todos estos principios de las elecciones internas y la democracia interna de los partidos. Algunos se atreven a decir de que están preparando, que lo han atrasado también para sacar un candidato presidencial. ¿Llegará tanto? No creo, sinceramente. ¿No le tiempo? No es ¿Habrá animado el tiempo. FMLN a que ellos también... ¿Pero y qué gana? O sea, yo creo que... ¿Qué ganaba en la elección pasada? Tampoco, y se lo dije. ¿Sí? Se lo dije públicamente y mira cómo resultó. O sea, ahora se lo volvería a decir. Yo no creo que solo porque el FMLN vaya a meter un candidato, yo tenga que meter un candidato. Y con eso no dicen de que se termina de legitimar y hacer el juego. Es que mira... ¿Y ese rumor qué tan fuerte? No, es que... ¿Cómo le parece a usted? Es que aquí depende del punto de vista que veas las cosas. La participación en un proceso electoral, llámese la presidencial en El Salvador, depende del análisis frío y racional de muchas condiciones que hay que evaluar. Muchas. Una de esas condiciones que hay que evaluar es ese tema de que Bukele se va a postular por tercera vez a una elección presidencial violando la Constitución.
y con las reglas del juego manipuladas y cambiadas. Creo que ya cambiaron la ley, pues que ya se puede postular. No, es que hayan llevado a la Asamblea Legislativa y hayan votado por una reforma no quiere decir que es legal la reforma. ¿Por qué no? Sigue siendo ilegal, porque el 248 te sigue diciendo que la forma y el sistema de gobierno son irreformables en El Salvador. Y la elección presidencial. Escrito en piedra. Sí, no, y es que todavía lo dice, ni siquiera reformaron esa parte del 248. O sea, está vigente, pues. O sea, diferente que me dieras el pretexto de que eliminaron toda la prohibición esa, pero te sigue diciendo que la forma y sistema de gobierno es irreformable. Y eso es la forma y sistema de gobierno, entonces no lo puedes reformar. Es irreformable. O sea, que lo hagas la pantomima de que lo estás modificando es otra cosa. Pero así has hecho miles de pantomimas ilegales, inconstitucionales. Y esto sigue siendo ilegal y sigue siendo inconstitucional. Él se quedó ahí, iría para un periodo donde estaría 14 años ya en el poder. ¿Eso qué te dice? O sea, te está diciendo que ya destartalaron la institucionalidad democrática de El Salvador y que se está solidificando un proceso dictatorial. O sea, a mí me da risa mucho cuando todos los ideólogos, politólogos, estudiosos de la política te dicen, estamos en un proceso autocrático. ¿Qué es la autocracia? Es el poder concentrado en las manos de una sola persona. Y eso no es dictadura. O sea, al final de cuentas Es elegante. Pues sí, o sea, lo que pasa es que en los procesos se entiende que académicamente tenés que definir de algunos estadios por ahí, mientras se sigan desarrollando algún tipo de procesos electorales, pero también en Cuba se hacen procesos electorales y es una dictadura perfecta. En Nicaragua, hasta ayer que el comandante ya dijo que no van a haber elecciones, habían procesos electorales y una democracia, una dictadura de 20 años. Entonces, celebrar elecciones no te garantiza que no hay dictadura, ¿verdad? Por un lado. Y al final, no sé, o sea, es parte de los procesos que hay que ir revisando, pero es lo que yo te digo, volviendo al tema de la legitimidad ante la participación de la oposición. Entonces, el hecho de que él se reelija y sea ilegal e inconstitucional y que ese sea el motivo de la no participación, me parece que tampoco es correcto esa visión, ¿verdad? Porque entonces jamás vas a participar en una elección. Porque si él sigue, porque acordate que aquí ellos ya dijeron que ya no hay prohibición en nada, nunca, para nunca, pues, o sea, no es que es un periodo, 2 periodos, no, ya está la prohibición levantada, o sea, él se puede seguir religiendo las veces que quiera, ¿verdad? Entonces, si mi argumento fuese, es que es ilegal e inconstitucional, entonces de aquí en adelante jamás voy a participar en una elección. Porque siempre va a ser ilegal e inconstitucional. Entonces, no. O sea, yo lo que tengo que evaluar y decidir es el momento en el que estamos aquí, ¿verdad? Va a ser como que ya se le acabó el pretexto porque la primera vez la sala espuria que ellos impusieron el 21 hizo una interpretación, ¿verdad? La segunda vez, no me acuerdo cuál fue el procedimiento, pero fue diferente. No, creo que no fue la sala la que resolvió. No me acuerdo bien la segunda vez, pero era un procedimiento diferente. Y ahora por tercera vez que ya elimina la prohibición. O sea, ¿cómo te aterrizo esa parte de que al evaluar esto de la participación, entonces yo tengo que decir, no solo es el hecho de que él se va a reelegir y que es ilegítimo e inconstitucional, sino que también tengo que mandar un mensaje. O sea, yo tengo que ocupar la elección para enviar un mensaje a la población e internacionalmente. Entonces, creo que era el momento preciso en mandarle un mensaje a la comunidad internacional de reclamo y de rechazo a esa violación constitucional que está haciendo Bukele. Y por eso es que había que aislarlo y dejarlo solo. O sea, eso es un mensaje lo que estás mandando en este momento. Y que creo que era lo conveniente. Pero no solo era por eso, no solo porque es ilegal. O sea, hay otras condiciones también que es lo que me obligan a mí a determinar la participación o no. Entonces, yo entiendo, ok, que tan maduro está el proceso de consolidación de una oferta única por parte de la oposición. ¿Verdad? O sea, ¿qué tanto respaldo popular hay o no hay? Hoy se dio lo que tanto se estaba buscando en la elección pasada, un candidato.
Claro, pero es que vuelvo a insistir. No es de consenso. No, eso es a lo que voy, vuelvo a insistir. Es que no se trata de una sola cosa. O sea, la construcción de una propuesta opositora. Estamos bien tarde para construir. Nos hemos tardado demasiado. Pues sí, pero hay que empezar. Hay que empezar a evaluar las cosas con tiempo y a construirlas en el camino. O sea, yo lo que te digo, y yo creo que te lo dije antes de entrar, el tema de la participación del doctor Aguirre, Rafael Aguirre. Yo sigo creyendo y pensando que no era el momento. O sea, eso para mí nadie me va a sacar de eso. No era el momento para él. No era el momento para él. Vea, y de esa participación, porque creo que en esta oportunidad el mensaje era: estoy haciendo un reclamo internacional al aislarlo y a dejarlo solo. Ese era el mensaje, vea, en este momento. ¿Por qué? Porque si tú evalúas, uno no se tiene que engañar cuál es el nivel de apoyo. O sea, el por qué lo tiene podemos discutirlo, pero lo tiene. El apoyo que en este momento tiene Bukele y cuál es el apoyo que tiene la oposición. Vea. La oposición está unificada, tiene un criterio, la oposición tiene liderazgos, tiene consensos. O sea, hay un montón de factores que analizar en medio de este tipo de cosas y que creo que el doctor Rafael Aguirre debió haber intentado hacerlo bajo otros procedimientos y posiblemente más adelante. ¿Verdad? Porque hay gente que cuando yo digo no es el momento, pero es que ¿cuándo va a ser el momento? Exacto. Es lo primero que me dicen. Bueno, las coyunturas, si vuelvo a analizar en frío, cuando yo te digo, mira, en este momento la población está dividida en dos grupos. Hay un 70% a favor de Bukele y un 30% que ya no está con Bukele, que está en contra de Bukele. Este 30% hace 5 años era 3%. Dejo eso para el próximo bloque. Vamos a analizar y vamos a entrar de lleno también con el doctor Rafael Aguirre, el FMLN, que trae también. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Criterios. Feliz provecho a todos ustedes que nos acompañan, que gozamos de su sintonía y los que están también en redes sociales. Usted nos puede escribir, es más, no sé si nos está viendo en vivo, nos va a ver después. Comparta este programa para que lo puedan platicar y lo puedan analizar también y tener un criterio mucho más amplio para la toma de decisiones de este momento y también más adelante. Carlos Araujo nos acompaña. Carlos, Rafael Aguirre, al parecer, es el nombre del momento, porque también al fin hay un candidato o hay alguien que se pueda ofrecer como una opción. Cuando alguien dice, sí, estoy de acuerdo, el gobierno actualmente no está cumpliendo con lo que ofreció y está haciendo cosas malas. Pero ¿y quién? ¿Y por quién más puedo votar? Nunca se tenía una opción. Hoy hay una. ¿Es buena, es mala? Mira, yo es lo que te digo, o sea, partamos dentro de mi análisis. ¿Verdad? Tú lo has escuchado varias veces, lo has dicho públicamente. Tenemos que entender algo. En El Salvador la vía democrática ya no es el camino para sacar a Bukele del poder. ¿Y entonces? Por eso te digo, partamos de eso. O sea, si no entendemos esa coyuntura y esas condiciones, entonces tu diagnóstico de la realidad es diferente y por lo tanto vas a tomar decisiones diferentes. O sea, hay gente que cree que lo va a sacar por la vía democrática, sus decisiones van a ser totalmente diferentes que el que no las cree. Entonces, cuando yo les digo, por eso es que yo les digo, en este momento, dentro de 6 meses que hay elecciones, 6-7 meses que hay elecciones, primero el mensaje debería de ser como un reclamo público, porque no le vas a ganar. Oye, lo que te estoy diciendo. Sí. Vea, en 6 meses no vas a construir una propuesta, una solución y más como la estoy viendo. Entonces, el mensaje era uno, tenés un objetivo político de participación. Porque yo digo, no hay que abandonar la participación, pero la participación la voy a utilizar para obtener objetivos políticos en el mediano y largo plazo. Entonces, yo tenía dentro de mi ruta, un reclamo público, vea, en cuanto a dejarlo aislado e incluso, si a mí me preguntabas, mira, pero entonces, ¿vas a participar? Sí, pero entonces, ¿cómo vas a votar? Nulo. Entonces, si hay un montón de votos nulos, te están diciendo algo.
¿verdad? Eso era para mí lo más importante, es no tengo candidato, yo no creo en vos porque sos ilegal, ¿verdad? Porque estás haciendo las cosas mal en cuanto a la manipulación del sistema electoral, me estás moviendo las condiciones de una participación igualitaria, ¿verdad? Vos te estás gastando todo el dinero público y a mí me lo eliminás el financiamiento público. O sea, hay un montón de condiciones que no solo es la participación de él inconstitucional, él ha generado todo un proceso y todo un sistema en el que me dejan en una guerra bastante desequilibrada y desigual, en una contienda. Entonces eso es lo que había que expresar de alguna manera en el tema de la participación, entendiendo lo que te decía, de que no es la vía democrática la que va a permitir de una vez sacarlo al tipo, pero cuando yo te digo también la otra condición, hay un 70%, por lo menos de los 67, 70% de gente que puede votar por Bukele, pero el resto no. Pero cuando tú haces un análisis de esto, te das cuenta, y la misma encuesta pública de la UCA te lo dice, mire, la encuesta de la UCA te dice, mire, hay un 4% de la población que te está diciendo de que debería de gobernar uno de los partidos actuales de oposición, de los tradicionales. Solo un 4, todos juntos, todos los partidos actuales de oposición. Pero hay un 23% de esa población que te está diciendo, mire, deberían de aparecer nuevas opciones políticas. Entonces, ¿a qué querés llegar? ¿Hacia dónde querés apuntar? Pero cualquiera puede decir, igual no va a ganar. No importa, porque no es lo mismo perder, o sea, que aquí es donde viene para mí un análisis importante de lo que va a hacer el doctor Rafael Aguirre. Yo puedo perder enchalecándome como partido político, ¿vea? Full partidario, ante lo cual voy a sacar un 2% de los votos. Y no sería el deber ser. No, porque si no entendemos que la sociedad ha cambiado. Estamos hablando de una estrategia entonces. Claro, es que pero ¿y desde cuándo acá en El Salvador es una estrategia? No, es que toda elección, mira, es que en cualquier sistema democrático, el punto de un partido de gobierno y partido de oposición es acceder al poder para poder implantar un proyecto político. Claro. Vea, esa es la contienda democrática que se da en todas partes del mundo en un país donde hay democracia. Entonces, para poder lograr esto, tenés que tener una estrategia electoral. Entonces, lo que hay que construir es una estrategia electoral. Esto no es emocional dentro de los equipos de campaña. O sea, no puede ser que solo porque el compadre me dice que yo soy chivo y que yo voy a ganar, o porque en mi grupito de WhatsApp todos me dicen que soy el más lindo del mundo, yo voy a creer que yo voy a ganar una elección. No, para esto se necesita información, encuestas, análisis estratégico, para poder determinar las condiciones de participación y a dónde quiero llegar. Yo me puedo establecer objetivos, por decirte, el doctor Rafael Aguirre tiene dos caminos ahora. Uno es enchalecarse y otra vez demostrarle a la gente de que el partido es un vehículo nada más. Y los resultados van a ser bien diferentes. Pero bien partido tan ideológico, tomarlo como un vehículo. Bueno, si el partido no es maduro, entonces no vas a salir de nada, porque el partido no va a obtener más allá de lo que pueda sacar con su base. Mira todas las encuestas que te dicen. La simpatía partidaria del FMLN, ¿cuánto es? 1.4. La intención de voto medida por la misma encuesta de la UCA del partido FMLN, ¿cuánto es? 2% lo mucho. Y entonces a eso le anotas, a eso le apuntas, a eso es lo que querés obtener. Y él no sería un candidato de la oposición, que si bien la dirigencia de Vamos y de Arena no va a decir voten por el FMLN, pero la es que no deberían de decir eso. Ese es el reto para Rafael Aguirre. Hoy quiero hablarte, sumándolos no es mucho. Quiero hablarte de Rafael Aguirre. Para mí, Rafael Aguirre es un luchador social demostrado y valiente. Aquí dio todo el linaje que tiene dentro de la organización. No, por eso te digo, o sea, él no es ayer que apareció haciendo lo que hace. Ya tiene varios años de estar en eso, ¿vea? Fuera de la partidocracia tradicional. O sea, él es un líder gremial en el sector salud. Y así, poco a poco fue creciendo y lo fuimos conociendo, porque son pocas las personas que se atreven a hablar, que se atreven a denunciar. ¿El miedo? Sí. ¿Y él debería tener miedo? Claro,
pero sabe administrar los miedos, que eso es de valiente, a donde te digo, es un tipo valiente. ¿Por qué? Porque ha sabido representar la problemática del sector al que él pertenece, que es el sector salud. Él es un médico especialista que tiene tiempo de estar luchando en contra de las cosas malas que le están haciendo a los médicos, que le están haciendo a las enfermeras, al personal de salud, no solo del Seguro Social, en general también tiene, pero no solo defiende al gremio, también tiene ratos de estar defendiendo a la población, cuando denuncia que no hay medicinas, cuando reúnen a médicos y medicamentos y dinero de ellos mismos, del grupo, para poder darle medicinas y consultas y operar a personas de forma gratuita porque en el Seguro Social no lo han podido resolver. Entonces, es un tipo que ha estado ahí haciendo algo por la sociedad. O sea, Rafael Aguirre te ha demostrado eso. Y lo has visto en todo ese proceso desvinculado de la vida partidaria. Eso para mí es fundamental. Entonces, ojo con esto. Rafael Aguirre debe de seguir siendo Rafael Aguirre. O sea, sabemos que por constitución, para participar en una elección, tenés que estar en un partido político. Claro. Yo les pongo el ejemplo de Bukele, para que nadie se pierda, o sea, lo que acabamos de vivir. Bukele en el 2018 se inscribe en Ghana. Pero tú alguna vez lo viste en la sede de Ghana. Lo viste con los chalecos de Ghana, con las camisas de Ghana, con los líderes de Ghana, con los diputados de Ghana o alcaldes de Ghana. Hasta les cambió el color. Hasta les cambió el color. ¿Pero por qué? Porque también Ghana supo ser madura y entender de que esa persona representaba algo más grande que su partido. Bueno, Rafael Aguirre es algo más grande que el FMLN. ¿Qué usted? Sí, es que él no es del FMLN. Bueno, yo no, que me muestren a mí la hoja de afiliación, de militancia. O sea, él no es del frente. Rafael Aguirre, para mí, va más allá de un tema ideológico partidario. Y si él entiende eso, y si el FMLN, que ha hecho bien, y hay que reconocérselo, en decir que se va a abrir la sociedad, y se abrió al permitir que alguien como Rafael Aguirre entre ahí, pero tiene que entender el FMLN que él es un vehículo en este momento, un vehículo como lo fue Ghana en su momento, para Bukele. ¿Funes con el FMLN? Sí, pero Funes tenía más cercanía partidaria e ideológica. O sea, nunca fue militante, pero sí había bastante afinidad, conversación, cercanía con muchos líderes del FMLN, aunque no era militante. Pero en este caso de Rafael Aguirre, para mí es diferente. O sea, Rafael Aguirre representa algo mucho más allá del frente. El frente maduramente ha dicho: yo quiero abrirme a la sociedad civil. Entonces te compro el mandado, hagamos una sociedad, tú sos el vehículo, yo no tengo por qué hablar mal de ti si estás abriéndote a la sociedad civil, a los ciudadanos, pero no te querrás imponer sobre la candidatura. Aquí lo que importa es construir una candidatura. Es dejarlo solo. No, acompañarlo en lo que te toca como partido político. Hay ciertas cosas que deben de hacer los partidos políticos, como armar la defensa del voto para el día de la elección. Eso es algo fundamental, que la organización partidaria tiene experiencia en eso. Total. Entonces, ¿por qué? Dale, metete en eso de lleno. Y dentro de tus bases, dentro de tus comunidades que has trabajado como organización, esa militancia va a querer que llegue Aguirre. Bueno, ¿y por qué no? O sea, o esa militancia quiere que siga Bukele. Es mi pregunta para ellos. Por eso, pero van a querer que la foto con ellos. Es que es lo que tienen que entender. O sea, mira, uno tiene que ser ¿Es maduro. mala palabra el FMLN? O sea, es que no es un tema solo de malas palabras. A veces nosotros somos muy duros en eso. Pero es que es casi cierto. Uno tiene que ser muy racional a la hora de hacer un análisis político, no emocional. Entonces, si yo hago una evaluación, mira, ¿cuál es la simpatía partidaria del FMLN? Bajísima. ¿Cuál es la intención de voto en presidente del FMLN? Bajísima. En diputado, bajísima. En alcalde, bajísima. Incluso, yo te comento, yo en las encuestas que hacemos nosotros, yo regularmente meto una pregunta. Mire, ¿cuál es el partido político por el que usted nunca votaría?
Me hace la pregunta. Vea, hace poco he hecho esa pregunta en una encuesta privada para una alcaldía, pero también para un departamento mediano, no el más grande, pero sí mediano de los medianos. Pero las dos tienen la misma coincidencia en la respuesta, una municipal y una departamental. El partido por el que nunca votaría, 65% se llama FMLN. Vea, hay un 20-25% que es Arena. Es la mitad casi. En rechazo. Entonces, si yo entiendo esto, si veo la simpatía, si veo la intención de voto, ¿vea? Y si veo incluso en la encuesta de la UCA cuando me dicen, mire, yo quiero que gobierne los partidos, uno de los partidos tradicionales, solo el 4%, en su conjunto todos los partidos tradicionales, ¿qué te dice todo eso? Que el partido no ha sabido cambiar la percepción de la población, ¿vea? En los últimos 7, 8 años. Porque Bukele está en su 8º año de gobierno. Claro. ¿Vea? Y en esos 8 años, al día de hoy, el FMLN, ni Arena, ni Vamos ha sido capaz de cambiar la percepción de la gente con relación a ellos. Siguen teniendo muy bajo apoyo, es cierto. El Partido Nuevas Ideas tiene bajo apoyo a la par de Bukele, pero es 34 contra 2. O sea, estás hablando de una gran diferencia, una gran brecha. Entonces, eso es lo más importante. Ser maduro, entender dónde estoy parado y cómo contribuyo mejor a la construcción de una solución para El Salvador. Insisto, Rafael Aguirre es algo más grande que los partidos tradicionales. Voy a hacer una pausa. Voy a seguir hablando de Rafael Aguirre con Carlos Araujo. Estamos en Criterios. Qué bueno estar con todos ustedes. Continuamos con el análisis con Carlos Araujo. Carlos, Rafael Aguirre es un precandidato presidencial. ¿Se va a ratificar? ¿Quién va a ser su fórmula presidencial? Eso ha sido un tema prácticamente secreto. Se conoció de 1 o 2 nombres, uno de ellos desistió la semana anterior de inscribirse. Dicen algunos que hay 2 mujeres y 2 hombres inscritos. El punto es que no se sabe el nombre, no se sabe. ¿Por qué tanto hermetismo? En un puesto decorativo. Por eso, mira, no tanto decorativo, porque también manda un mensaje. Y eso es lo que tienen que tener cuidado. ¿A quién quieren satisfacer con la elección del vicepresidente de la fórmula? ¿A quién quieren satisfacer? ¿A la militancia de un partido? Que ya hablamos de los números de ese partido. ¿O querés mandar un mensaje a la sociedad para que en lugar de captar ese menos del 4% que creen los partidos tradicionales, ¿verdad?, e irme a captar ese 23% por lo menos de los que no están con Bukele y quieren algo diferente? Entonces, sí es trascendental. O sea, para mí ellos tienen que tomar una gran decisión de qué mensaje me van a mandar. Porque por decirte en el caso extremo, a mí me decís que Rafael Aguirre todo esto lo está haciendo con Arena, para darle vuelta al asunto, para que no crean que es un problema mío con el Frente, nada que ver. Y de repente la fórmula presidencial va a ser Carlos Araujo. ¿Qué mensaje estás mandando? El partido. Que es el partido el que se está metiendo y que se está imponiendo, y es un mensaje para la militancia. ¿Para cuántos ciudadanos? Para el 1.5%. Entonces, pero para el resto de ciudadanos que no creen en esa partidocracia tradicional. Y ese 1.5% de los que van a votar, no por de la eso, población en general, por eso eso, es mucho más pequeño. Por eso, o sea, es residual. Entonces, ¿qué es lo que querés? Lo que querés es satisfacer a ese grupito de WhatsApp, o querés enviarle un mensaje a la sociedad en que tu fórmula representa un partido tan ideológico. ¿Cómo va a permitir eso? Bueno, y no se abrieron ya, pues. Vos, antes de esto, hubieras creído que el FMLN, después de la experiencia fúnebre,
se le hubiera abierto a la sociedad no controlada por ellos. No. Y se abrieron. ¿Por qué? Porque uno tiene que también ser maduro y reconocer. Han entendido esa parte de que hay que abrirse. Han entendido la parte en que los protagonistas no son los partidos políticos. Este momento, esta etapa en la que estamos viviendo, no es el momento de protagonismo de los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque las encuestas me lo están diciendo en 10 formas diferentes. Entonces, si yo no leo las encuestas de una forma racional, entonces voy a cometer errores. O sea, el hecho de abrirse, punto para el frente. Hoy permití, o sea, tú participás, porque yo no te estoy diciendo que lo excluyan, ¿verdad? Pero tú puedes ser partícipe de una mesa donde con madurez tomes decisiones pensadas no en tu partido, sino que en el momento que vive el país, un momento de autoritarismo, pleca democracia, pleca dictadura en construcción, donde las instituciones están tomadas, el poder está concentrado, donde las reglas del juego están cambiadas, donde estamos en una competencia desigual, donde el Tribunal Supremo Electoral está a la orden de casa presidencial. Ese es el país en el que vivimos. Y tenés que entender de que hay sectores que cuando yo te digo, mira, es que aquello del 3% hace 5 o 6 años era cierto, de opositores. Pero decime cómo en 5 años ha crecido al 30%. ¿Y quién me dice a mí que dentro de un año no va a ser 40%? O sea, tenés que entender todo esto para tomar decisiones inteligentes. Aquí no se toman decisiones con el corazón. Pero mire, Carlos, ¿y cómo va a llegar Rafael Aguirre, aunque sea poco, a esa militancia de Vamos y de Arena? Es que su objetivo fundamental no son ellos. No es, no deberían. No, o sea, no es apuntarle a las partidocracias, apuntarle a los salvadoreños. Ellos también son parte del grupo de salvadoreños, esas partidocracias. Y si tú le logras pegar a esa gran mayoría que está molesta, pues ellos vienen por añadidura porque también están molestos, porque también ya no creen en Bukele. O sea, vos tenés que plantear soluciones de país y nacionales, no soluciones partidarias, no soluciones segmentadas. Porque si te quedas en ese grupito, te vas a llevar el 3-4%. Y no es eso lo que querés ampliar esa base. Incluso todas las encuestas también te dicen, y aquí hay mucha gente dentro del FMLN que choca conmigo en esta parte, de que la sociedad salvadoreña en este momento está ya desideologizada. Ellos dicen que no, que está full ideologizada la sociedad, y no es cierto. O sea, te lo demuestra en cuanto a la gente, cómo es posible que un día vote por un candidato de izquierda radical y después acompañe los exabruptos de un candidato que adopta postulados de extrema radical. ¿Por qué es así? O sea, ¿cómo es posible que cuando ganó las esperanzas y las expectativas de Bukele cuando gana, era más ese pensamiento de izquierda, ¿verdad? Que es el que él venía atacando y diciendo y vendiendo? Y 8 años después, sus acciones son acciones de una extrema derecha radical, ¿verdad? Y la gente los respalda. ¿Por qué? Porque no hay ideología de por medio. La gente, ¿cuál será la base sociedad es pragmática, quiere soluciones. De Rafael Aguirre, lo que hizo el chino. No. Bueno, debería de alguna manera, porque es reciente, partir de algo así. O sea, si alguien muy duro, debe de doblarlo por lo menos. Bueno, pero si alguien muy duro logró esto, ¿verdad? O sea, si sacas lo mismo, o sea, es un fracaso total. O sea, debes de apuntarle a algo más grande, que es lo que yo te digo. O sea, y que creo que Rafael Aguirre representa eso, representa algo más allá. Yo he escuchado un par de gentes en conversaciones ahí que ya comienzan a hablar de eso y empiezan a decir, yo en el doctor sí creo, en el partido no, pero le puedo dar mi voto de confianza al doctor. Él vende. Pero venderá si sabe administrar una estrategia electoral. ¿Y qué se puede construir en 7 meses? Se puede construir mucho. O sea, esto no solo es de dinero.
Porque dinero en teoría no hay. Sí, por eso, pero no solo es de dinero. Y vas contra el monstruo, el aparato estatal. Claro, pero lo importante es que tu mensaje llegue a la población. ¿Verdad? Y no necesitas cientos de millones para eso. ¿Verdad? Necesitas poco dinero para lograr que tu mensaje penetre. ¿Verdad? Y si ese mensaje es el correcto... ¿Y quién debe de hacer ese mensaje? Es Aguirre en su forma de pensar, porque él es el que te está vendiendo. O sea, tú estás vendiendo a una persona. ¿Y de quién se debe de acompañar él? No, ese es de la gente que él crea conveniente. En cámara, ¿quién puede salir con él? Gente que sea igual que él. Profesional. No necesariamente, o sea, tú necesitas gente que encarne a ese grupo de ciudadanos, ¿verdad?, que no están vinculados a la partidocracia, que no tienen un problema y un sesgo ideológico, que no tienen posiciones fijas, encontradas ni personales en contra del gobierno. A mí me gustó algo de lo que ya dejó entrever en alguna de las entrevistas Rafael Aguirre. ¿Tú sabes cuál es la posición formal de la oposición política actual en la Asamblea Legislativa incluso, con relación al término de la prórroga del régimen de excepción? En contra, ¿verdad? No votan, no acompañan. Le preguntaron a él, mire, ¿y usted eliminaría el régimen de excepción? No, dijo. O sea, uno se queda, ¿qué pasa ahí? Pero ahí es donde tú tenés que entender la lógica ciudadana. El término y el concepto. Entonces. No. Yo creo que es una jugada interesante la que hizo Rafael Aguirre en eso. ¿Por qué? Porque tú y yo y él sabemos que prorrogar el régimen de excepción todos los meses no es lo que mantiene la seguridad como la tenemos ahora. ¿Verdad? Pero ese es un tema propagandista que usa el gobierno para tener a la gente en la mente todos los meses con ese tema, haciéndole creer que el concepto régimen de excepción es lo que mantiene la seguridad. ¿Verdad? Pero también sabes que si lo quitas, no va a cambiar eso. Entonces, pero sabes que la población casi en un 70% o más, ¿no? Casi un 80 y pico %, dice que el régimen de excepción debe continuar, porque cree que eso es lo que tiene la seguridad. Y entonces, ¿por qué te vas a poner a pelearte con un concepto que Bukele lo ocupa como propaganda y como populismo, ¿verdad?, para ponerte en contra de lo que la gente cree en este momento sobre ese término? Si sabes que al final de cuentas, esté o no esté, es lo mismo. Con eso o sin eso es lo mismo, no cambia nada, la seguridad seguirá igual. Y entonces, ¿por qué te vas a pelear con el concepto? O sea, creo que es inteligente lo que ha hecho. Sí, habría que ver tantas cosas, que llegarle a la población, que lo escuchen, porque ahí lo escuchan. Ahí es donde pueden escuchar una propuesta después. Cuando no te pones en contra de alguien que la gente cree mayoritariamente, quiero ver qué dice. Exacto. Y eso es lo Te dejo entrar a mi casa, platiquemos. Eso es ser inteligente políticamente. Hacemos una pausa, venimos con la parte final con Carlos Araujo. Bueno, llegamos al final del programa. Carlos, un par de minutos solamente. Y en todo esto, ¿qué papel juega el Tribunal Supremo Electoral? Hay propaganda adelantada, se están utilizando recursos, no se sabe mucho del tribunal. ¿Qué papel juegan ellos? El tribunal es un tribunal al servicio de Casa Presidencial. Punto. Tenés Entonces, que saber ¿contra qué va a competir Aguirre, digamos? Por eso, pero es que ahí es donde voy yo. Trazate objetivos políticos. Mira, yo no me voy a cansar de repetirlo y de decirlo. Te pongo el ejemplo de Venezuela con María Corina Machado. Y no solo ella, toda la trayectoria de la oposición venezolana durante tantos años de participación y no participación en diferentes procesos electorales. Bueno, hasta el último proceso electoral donde participó Edmundo González, en nombre de María Corina Machado, ellos participaron sabiendo de que aunque ganaran, no iban a ganar legalmente. Y aquí pasaría igual. Y eso pasó en Venezuela. En Venezuela está demostrado que no ganó Maduro. Pero ¿a quién resultó ganador en el Tribunal Electoral de Venezuela? Maduro. ¿Pero qué logró la oposición con la participación? Exponer un fraude.
Entonces, la participación, o sea, ya llegaron a un punto en el que incluso cuando Chávez sí se religió con mayoría apoyándolo, pero poco a poco fue perdiendo esa mayoría y después empezaron a usar el Tribunal Electoral para hacer fraudes y para imponer su criterio. Entonces, cuando tú llegas a eso, sabes que tu participación no es para ganar la elección, porque no la vas a ganar en la forma legal por el Tribunal Electoral que tienen y por el sistema electoral que tienen, pero cumpliste un objetivo, expusiste el fraude. Entonces, esos son como objetivos claros que uno se tiene que trazar hoy. O sea, yo te puedo asegurar, mira, Rafael Aguirre podría hasta ganar la elección. Y te puedo asegurar que no la va a ganar en el Tribunal Supremo Electoral. A ese nivel estamos ya en El Salvador. O sea, lo que sí no estamos es en el nivel que Bukele todavía tiene un respaldo mayoritario y hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. Exacto. Que ese respaldo va bajando, sí. Que en 5 o 6 años ese respaldo ha bajado un 27%, lo ha bajado Bukele. Porque es lo que ha crecido la oposición en 5 o 6 años. Entonces, es importante ir monitoreando eso e ir encarnando a ese grupo de personas que ya no quieren a Bukele ahí, porque va creciendo y va a crecer. Entonces, ¿quién los va a representar? ¿Crees tú que adoptando banderas políticas vas a lograr captar esos votos? Creo que no. Y esa es para mí la principal preocupación que debe tener Rafael Aguirre. Es cómo trasciendo de la partidocracia sin pelearme con los partidos, porque no tienes por qué pelearte. O sea, hacerlos partícipes y hacerlos entender cuál es la solución que El Salvador demanda por el momento que vivimos, por la coyuntura que vivimos. Y ese es el gran reto que él tiene, es convertirse en un líder que sepa hacer entender a la partidocracia que no pueden ser los protagonistas. Que si queremos algo más allá y queremos al país y queremos a El Salvador, pues es momento en que todos hagamos algo por el país. Y eso empieza por deponer intereses sectarios y particulares de los partidos. Carlos Araujo, muchas gracias por habernos acompañado. Excelente plática, sin duda. Para reflexionar mucho y verla, hay que actuar con inteligencia, claro, y tener un criterio, porque en eso sí estoy de acuerdo. No podemos estar en contra de lo que dice la población, porque si alguien llega a mi casa y está en contra mío, no va a pasar. Eso. Pero si nos ponemos de acuerdo a entrar, pasa, platiquemos. No te voy a creer probablemente, pero te escucho. Y ese es el primer paso. Exacto. Por ahí se comienza. Sí, por ahí se comienza. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana siempre a las 8, acá en el 8. Buenas noches. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.